Estamos con la lección número 6. Dice el viaje a Perea, ¿sí? El viaje a Perea. Eh, Acá dice Jesús, hay una serie de, Jesús habla mucho en parábolas, hay muchas parábolas que hablan sobre la gracia, sobre la mayordomía, y algunas, toca algunos temas con respecto a los requisitos para ser un discípulo de Cristo, ¿sí? También nos vamos a dar cuenta que Jesús dedica la mayor parte en este tiempo donde ya se empieza a acercar su final. Jesús se dedica más a enseñar que a hacer milagros, ¿sí? El foco de Jesús está en dejar claro el mensaje para sus discípulos. Dice acá, su mayor interés radicaba en dejar grabadas en los corazones de sus discípulos sus palabras. El bosquejo dice tema uno, el costo del discipulado. Tema 2, parábolas sobre la mayordomía. Tema 3, el alcance de la fe. Y tema 4, distintos grados de sed de Dios. Los objetivos de esta lección: comprender el alcance de la gracia, amar más a Cristo por su sacrificio vicario, aprender cuál es el buen uso del dinero y demás posesiones, sentir un celo santo por predicar la palabra, siendo estos los últimos tiempos. Amén. Bien, página 120, comenzamos con el tema 1. Si hay algo que en Renacer hacemos mucho, es hablar de este tema que aborda el libro en esta página, ¿no? El costo del discipulado, ¿sí? Eh, y habla de lo que muchas veces hemos hablado, de las multitudes que seguían a Jesús, ¿no? Y que Jesús, en ese momento en que lo seguían las multitudes, estamos hablando que le había dado de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, y estamos hablando de por lo menos una mínimo, estimo 10, 12.000 personas en total. Cualquiera de nosotros catalogamos esto como un éxito ministerial, ¿no? La cantidad de gente, imagínate, tener 10.000 personas escuchándote. Eh, Eso para cualquiera de nosotros decíamos, wow, qué bien que le está yendo a la iglesia que Jesús está pastoreando, ¿cierto? Y porque es lo que todo pastor desearía, ¿no? Ver lleno el auditorio, lleno de las multitudes. Sin embargo, es en ese momento donde la mayoría, quizás de nosotros como seres humanos, decimos estamos teniendo éxito. Es quizás el momento clave donde Jesús habla acerca del costo de seguirle. Y es un momento clave porque era un momento donde su fama iba en ascenso, ¿no? Donde cada vez tenía más y más seguidores. Sin embargo, él lo que enfatiza en este discurso que da es que un discípulo del Señor es aquel que pone a Dios primero. Poner a Dios primero. No puede haber una persona que se crea discípulo de Cristo, estoy hablando de ser discípulo de Cristo, ¿m? Que crea que es discípulo de Cristo y que ponga cualquier otra cosa antes que a Dios. ¿Sí? Un discípulo de Cristo abandona lo que haya que abandonar con el único fin de seguir a Cristo. Deja lo que tiene que dejar con el único fin de ganar a Cristo. Amén. Su única meta en la vida es ganar a Cristo, tener más de Cristo en su corazón. Y, y Jesús lo deja bien en claro y habla aquí de la cruz, ¿no? Llevar la cruz es interpretado popularmente, dice, como asumir con resignación una desgracia. Esa es la manera más aceptada o más popular de creer lo que es la cruz, ¿no? Sin embargo, dice que ese no es el concepto del que Jesús hablaba. El verdadero significado es el de tomar responsabilidades en Cristo y hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios. Eso es la cruz.
Negarme a mí mismo es no voy a hacer lo que yo quiero hacer. Voy a hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios me dice que debo hacer. Eso es cargar la cruz, eso es tomar la cruz. Negarnos, dar la espalda a nuestros propios deseos, nuestros propios planes, nuestros propios proyectos para hacer en nuestra vida únicamente aquello que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Eso te convierte en un discípulo de Cristo. Tomar tu cruz y seguirle. Ir a la cruz, morir a yo, renunciar a todo lo que somos nosotros y rendirlo todo a los pies de Cristo. Ese es un verdadero discípulo. Muchas veces hemos hablado de que hay gente que dice, yo le entregué mi vida a Jesús, ¿no? Pero ellos siguen siendo dueños de su propia vida. Gente que dice, yo le entregué mi corazón a Jesús. Sin embargo, ellos siguen decidiendo sus propios destinos. Dios no tiene injerencia en lo que ellos hacen o dejan de hacer. Ese no es un discípulo de Cristo. Ese dijo algo que nunca ocurrió en su vida. Es muy fácil caer en eso, amados. Decir cosas que luego no suceden en nosotros. Si nosotros amamos a Cristo y queremos ser sus discípulos, tenemos que saber el precio que tiene el discipulado. Amén. Y esto es lo que habla en estas partes. Dice, si deseamos seguir a Cristo sin el concepto total de renuncia, nuestra vida se volverá insípida, no servirá para nada. Tremendo, ¿no? Bien, luego habla de tres parábolas de la gracia. A través de estas tres parábolas, el tema central que Jesús aborda es la gracia. ¿A través de qué parábolas? La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Sí? Son eh, parábolas muy, muy conocidas. Y la canción dice que las 99 dejó en el aprisco, ¿sí? Pero la Biblia no dice que las 99 quedaron en el aprisco. ¿Está bien? Ni dice que quedaron protegidas, ni dicen que estaban resguardadas por algún muro de contención, nada. Las 99 dejó en el desierto para ir detrás de la que se perdió. Dijo un predicador por ahí, esas ovejas tenían que ser ovejas ninja. Se tenían que defender unas a otras. No había manera. Para ir por los perdidos, ¿no? Ya cuando empezamos a ver la parábola de la oveja perdida desde ese lugar, significa que hay un enfoque por aquellos que están perdidos, pero al mismo tiempo las 99 que quedan juntas se sostienen mutuamente la mayor protección que tiene una oveja en el desierto es el propio rebaño. ¿Mm? Es el propio rebaño. No hay otra mayor protección cuando el pastor no está, obviamente, ¿no? Pero en este caso el pastor va a buscar la que se había extraviado y las otras quedan en el desierto. La única protección que tiene es la oveja que tiene al lado, ¿no? Eso es maravilloso, es una enseñanza maravillosa. Eh, Cuando nos tenemos unos a otros, podemos apoyarnos unos a otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, ministrarnos unos a otros, ser ejemplos unos a otros. Pero los que están perdidos, están solos, porque no están insertados en el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos insertados en su cuerpo y tenemos la vida de Cristo habitándonos y tenemos la iglesia. Amén. Tenemos la iglesia, tenemos la congregación, que son nuestros hermanos, pero los que están perdidos están solos. Y hay un pesar en el corazón de Dios por aquellos que están perdidos. Amén. Él podía dejar las 99 porque las 99 se tienen unas a otras, pero la que está sola, está sola. ¿Mm? Así que no es que el pastor por ir a buscar una descuida las 99. No, las 99 se tienen unas a otras. Entonces el pastor podía ir a buscar a la que se había extraviado. ¿Sí? Ahora, si hubiesen sido 99 cabritos, hubiese sido más difícil. Pero eran 99 ovejas. ¿Amén? Bien, después tenemos la parábola de la moneda perdida, que es una mujer, que dice que una mujer se le perdió una moneda, que es el equivalente al salario de un día, y que cuando la encuentra esa moneda,
se pone gozosa y lo comparte con los demás. Bueno, ahí hay todo, hay un relato de la aplicación de esa parábola, espero que lo hayan podido leer y si no lo leyeron, les recomiendo que lo hagan, porque nosotros en las clases no podemos detenernos a leer el libro completo, ¿sí? Tienen que hacerlo en casa. Y bueno, finalmente la parábola del hijo pródigo, la más por ahí popular, que siempre alguien la ha predicado, siempre alguien la ha contado, más de una vez la hemos leído, ¿sí? La parábola del hijo pródigo. Me gusta la lección, lo que agrega el libro sobre el hermano mayor, ¿no? La actitud del hermano mayor, que se molesta porque el padre recibió al hijo menor como lo recibió. Eh, y habla de las personas que están frustradas, ¿no? Que teniendo todo para disfrutarlo, no disfrutan de nada, que quieren ganarse el favor del padre con buenas obras. Eso habla el libro acá. Eh, y es una actitud, la del hijo mayor, que es bastante despreciable esa actitud, ¿sí? Bien, primera ronda de preguntas y respuestas. Dice, ¿qué lección nos deja la enseñanza del constructor y la del rey que va a la guerra? Cuando Jesús habla de pagar el precio del discipulado, dice, habla de calcular el costo, ¿no? Y habla de dos ejemplos. Uno es el constructor que empieza a construir una torre y que tiene que calcular si va a poder terminarla. Y el otro es un rey que marcha a la guerra contra otro rey si lleva la cantidad de soldados necesarios. Esos fueron los ejemplos. Ahora, ¿qué lección nos deja esa enseñanza? ¿Quién contestó eso? A ver, saque el mute y conteste. Yo, pastor, contesté que ambos casos nos hablan de estudiar y concienzudamente el costo de seguir a Jesús. Y la clave de todo esto es renunciar a todo lo que poseemos, no solo ¿cómo se dice? No solo lo que vemos y de eso, sino que también lo que sentimos dentro por lo que queremos afuera, ¿sí me entienden? Claro que sí. Claro que sí. Buenísimo. Buenísimo, Eric. Gracias. Excelente. ¿Alguien puso otra cosa que quiera agregar? Yo puse, no podemos convertirnos en discípulos sin antes dejarlo todo por Cristo. O sea, los dos cimientos, la roca y la arena. La roca es Cristo en esta parábola y que la roca, ok, y la enseñanza de Jesús, la lluvia, pues yo creo que es, ya, en esta parábola de la enseñanza de Jesús. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay algo que es importante también remarcar, ¿no? Eh, no tomar decisiones emocionalmente, ¿sí? Sino de manera, como decía recién Eric también, de manera concienzuda, o sea, teniendo conciencia de que hay un precio que se paga, que es tomar la cruz, y lo que Dios nos quiere decir es, una vez que pones la mano en el arado, no puedes mirar atrás, ¿no? Entonces, calcula los costos. Calcular los costos. No tomes decisiones apresuradas y emocionales. Calcula los costos. Qué bárbaro, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros no tomamos este tipo de decisiones con la seriedad necesaria. Ay, Señor, yo te voy a servir, ¿verdad? Y yo te voy a entregar mi vida, Señor. Y después, entonces Jesús les decía a las multitudes, piensen lo que van a hacer, piensen. Tomen una decisión concienzuda, o sea, meditada, calculada. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Y ese es el discurso más impopular que podía haber a las multitudes. Lo que hizo es que muchos de ellos no lo siguieran. Es bárbaro, eso es tremendo, porque ese discurso hizo que después muchos de ellos volvieran atrás, no lo siguieran. Y ahí nos damos cuenta que Jesús deseaba realmente discípulos. ¿Mm? No solamente deseaba
multitudes, o sea, sino que de las multitudes pudieran pegar un salto a ser discípulos. No es lo mismo ser parte de los discípulos que ser parte de las multitudes. ¿Mm? Siempre les digo lo mismo y lo voy a seguir repitiendo. Las multitudes en algún momento Jesús las despide, pero los discípulos son entrenados mientras las multitudes duermen, mientras las multitudes descansan y se van a su casa a decir qué bueno estuvo el servicio hoy. ¿Eh? Los discípulos son entrenados, son preparados para la obra del ministerio. Amén. Aleluya. Dos. ¿Qué parábolas constituyen la trilogía de la gracia de Dios? ¿Se acuerdan? Desmutéense y díganlo, a ver. Yo puse, Yo, ok, coge. yo puse la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Muy bien, perfecto. Esos tres. ¿Con cuál de las parábolas de esta lección se identifica más y por qué? A ver quién se anima, porque eso es un trabajo personal, con lo cual estaría bueno que alguien nos pueda comentar el trabajo personal con cuál de Yo, esas tres parábolas nos identificamos más. Sí, Norma. yo puse la oveja perdida. Y Ajá. Yo puse también. eso porque yo siento que Dios ha dejado un par de veces sus 99 para venir a buscarme. Ajá. Pues le doy gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Qué lindo, buenísimo. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más que puso otra cosa? Buenísimo, Norma, gracias. Yo puse la moneda perdida porque a veces nos sentimos olvidadas, sin rumbo y no tenemos como si no tuviéramos valor o propósito, pero para Dios somos valiosos y Él no nos deja de buscar. Qué bueno, buenísimo. Gloria a Dios, gracias, Yesenia. ¿Quién más? ¿Ah, uno más y seguimos. Pastor, Sí, bendiciones. ¿quién? Bueno, a ver, Samsung. ¿Quién es Samsung? Diana Pitman. Ah, Diana. Diana. Bueno, Diana y después Vareli, a ver. Yo puse también la moneda perdida, pero con un diferente enfoque que Yesenia, porque a veces estamos ahí en la casa dentro de la iglesia y andamos bien perdidos. O sea, estamos en la iglesia a veces simplemente por compromiso, por costumbre, por querer sentir como si tuviéramos que cumplir con algo, ¿no? Y eso nos hace creer como que ya tenemos una buena relación con Cristo. Y realmente no es así. Estamos dentro de la casa, pero estamos perdidos. Y yo con eso fue con lo que me identifiqué, porque en ocasiones me he sentido así. Buenísimo. Gracias, Diana, excelente. Y sigue Areli, que se nos fue Areli, que fue al baño. Ya. No, aquí estoy, pastor. Ah, ok, compártenos, mi hermana, lo que tú pusiste ahí. No, no, lo que yo puse, pastor, fue de igual manera me compré con la oveja perdida porque pues a veces ah, aceptamos a Cristo, pues, nos convertimos en sus hijos y todo, pero siempre a veces hay momentos de debilidad de uno y pues a veces tendemos a alejarnos de las cosas de Dios, pero siempre Dios está allí por o sea, siempre está, ya sea por alguien o, bueno, el Espíritu siempre nos está redarguyendo y nos está haciendo regresar a sus caminos, ¿verdad? O sea, volvernos a someter, a modo de no alejarnos. Si nos alejamos, pero siempre estamos con aquello de que tenemos que regresar. Esa fue la que yo Amén, elegí. buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todos los que compartieron su trabajo personal, porque bueno, es algo personal, ¿no? Y está bueno que lo puedan compartir para edificar al resto de nuestros hermanos. Buenísimo, muchas gracias a todos los que compartieron. Eh, Seguimos con el tema 2, la página 124, las parábolas sobre la mayordomía. Eh, y acá Jesús habla acerca de algunos temas, pero acá el libro nos dice que es bueno recordar que las palabras no deben, las parábolas, perdón, no deben interpretarse dándole un sentido especial a cada detalle. De lo contrario, podemos terminar teniendo interpretaciones fantasiosas, ¿no? Hay que ser cuidadosos y prudentes con la interpretación de las parábolas. Esto es muy importante, por eso lo recalco. Tenemos que ser cuidadosos y prudentes con lo que nosotros interpretamos de las parábolas. Cada vez que ustedes lean una parábola,
sería bueno que investiguen acerca de los expertos que hablan de la interpretación de esa parábola, los teólogos, qué conclusiones han sacado con respecto a esa parábola que ustedes están leyendo, porque hay que ser cuidadosos, porque si nosotros entramos en ciertos detalles en las parábolas, podemos desviarnos completamente de la interpretación, podemos desviarnos completamente de lo que realmente Jesús quería decir. Entonces, siempre que les toque leer una parábola o predicar una parábola, o ustedes en su devocional, cuando buscan del Señor, cuando oran, abren la Biblia y empiezan a leer una parábola, sean siempre cuidadosos con la interpretación de las parábolas. Amén. Bien. La primera parábola es el mayordomo infiel. Y el mayordomo infiel, dice acá el libro, que tiene la idea de enfatizar en el buen uso que hay que darle al dinero. ¿Mm? Dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y fíjense que lo que la interpretación de esta parábola, las riquezas injustas es el dinero en sí. ¿Sí? Y dice, y el ganar amigos por medio de las ganancias injustas expresa la necesidad de usar los bienes materiales para la extensión de la obra del Señor. Porque riquezas injustas por ahí nos suena a nosotros como un acto de corrupción, ¿no? Riquezas injustas por ahí nos suena como un dinero mal habido, ¿no? Sin embargo, las riquezas injustas es llamado a todo lo que tiene que ver con la riqueza terrenal, ¿sí? Y lo que habla el mayordomo infiel es darle el uso correcto a las riquezas materiales. ¿Cuál es el uso correcto? El ganar amigos, el ganar almas para Cristo. Ese es el uso correcto de las finanzas, ese es el uso correcto de las riquezas. Hacer aportes para la expansión del Evangelio en la tierra. Esa es la más sublime obra que podemos hacer con las finanzas que el Señor nos ha entregado. Amén. Si nosotros somos enriquecidos materialmente, no podemos simplemente pensar en nuestro bienestar, sino en tener el enfoque necesario en cuanto a la expansión del reino de Dios en la tierra. Hoy hablaba con una persona y hablábamos acerca del mundo como está, de la situación del mundo. Y, y hablábamos acerca de lo que Dios ha hecho en estos últimos años, por decir décadas, en América. Y cómo Europa, Asia, África han decrecido en cuanto a nivel del Evangelio, ¿no? Hablando del Evangelio. Cómo inició todo en aquel lado, llegó a este lado, pero hoy de aquel lado están decaídos. Y Estados Unidos y muchos países de América envían misioneros a todas partes del mundo. Y el motor de la Iglesia de Cristo hoy es la mayoría, no digo que no haya en otros países, pero digo en otros continentes, perdón, pero la mayoría de los ministerios de misiones donde van misioneros que se adentran en lugares inhóspitos, que llevan el evangelio a los lugares más peligrosos, por lo general salen de América, América del Norte, América Central y América del Sur. ¿Mm? Entonces, uno puede ver ahí cómo de los recursos, excepto Estados Unidos, el resto de los países de América son países mucho más limitados económicamente que muchas naciones de Europa, por ejemplo. ¿Mm? Sin embargo, es de los países que más misioneros envían. Esto es algo glorioso porque de lo que tienen invierten en la expansión del reino. Eso es algo maravilloso. Y eso, de eso trata esta parábola. Eh, Dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Dice sentenciosamente, el cristiano debe optar entre la ambición desmedida por las cosas de este mundo y Dios. No dice que no puedo que optar por ganar para el sustento o ganar dinero para mejorar su estatus financiero y económico. Lo que dice es la ambición desmedida de las cosas de este mundo. No puede elegir entre eso y Dios. ¿Sí? Y dice, el avaro no entrará en el reino de los cielos, dice 1 Corintios 6:10.
Después de esto, los fariseos se burlaban de Jesús, pues eran avaros. Ellos consideraban como sublime la codicia de las posesiones. ¡Wow! Esto es fuerte. ¿Saben por qué es fuerte? Dice, ellos pensaban que si eran ricos era porque Dios los bendecía por su buen estado espiritual. Dígame si esto no ocurrió en el Evangelio. Dígame si esto no ocurrió dentro de la iglesia de Cristo hace poco. Creer que porque tengo un bienestar económico, Dios me ha bendecido más que aquellos que no tienen el mismo pasar económico que yo. Dígame si no lo hemos pensado como iglesia, hablo a nivel general, esto muchas veces. Pensaban, dice, contrariamente, la pobreza, según ellos, se debía a una vida injusta. O sea que tu estado económico estaba determinado por tu nivel de consagración a Dios. Entonces ellos creían que porque tenían muchas posesiones eran muy consagrados a Dios, básicamente. Lo loco de esto es que los fariseos eran gente avara. Sin embargo, eran los primeros en ofrendar y diezmar. De hecho, hacía que tocaran trompetas y hicieran un montón de circo ahí cada vez que ellos iban a ofrendar o a diezmar. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de dar para la obra no significa que yo no tenga un corazón avaro y mezquino. No, bueno, pastor, pero yo no soy avaro porque yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta a través de la actitud de lo que pasaba con los fariseos, que por más que tú diezmes fielmente y ofrendes, no significa que no tengas un corazón avaro. ¿Mm? Que no tengas un corazón que persigue y que vive dominado por la avaricia, por el deseo incansable y de querer obtener y querer tener riquezas o estar cada vez mejor económicamente como un objetivo que te hace perder el sueño. Los fariseos cumplían con el diezmo y con la ofrenda, pero tenían un corazón avaro, ¿sí? Así era el pensamiento y el corazón de esta gente. Dice, la ley continúa vigente a pesar de que estemos en la gracia, por lo tanto la codicia sigue siendo pecado. Jesús habla después del rico y Lázaro, mostrando en esa parábola del rico y Lázaro que no se trata de tener o no tener. Fíjense que él habla de que el rico fue al infierno y el pobre fue al cielo. No se trata, dice, el rico no fue al infierno a causa del dinero, sino por haber puesto su confianza en las riquezas y no en Dios. Tampoco Lázaro fue al cielo por ser pobre, sino por haber confiado en el Salvador. Tremendo. No es que Lázaro fue al cielo porque era pobre. Lázaro fue al cielo por su corazón. Y el rico no fue al infierno porque era rico, sino por el corazón que tenía. ¿Sí? Mientras que el cielo es un lugar de bendición eterna, el infierno es un lugar de sufrimiento eterno. Y ahí dice, en cierta manera, Jesús habla y muestra un poco de lo que es la vida después de la muerte, ¿no? Y hay algunos ítems que muestra ahí, que se están divididos por una gran cima, no se puede pasar de un lado a otro, una vez estando allí es imposible volver a la vida, no es un estado de inconsciencia, la forma de llegar al cielo es aceptando el testimonio de las escrituras, mientras que ir al infierno es rechazándolas. Todo eso deja ver la parábola del rico y Lázaro. Por último, termina con la parábola del siervo inútil. Los primeros 6 versículos sirven como pie para mencionar la parábola del siervo inútil y como lazo con las 2 parábolas anteriores sobre el mismo tema, que es la mayordomía. Y Jesús da 4 exhortaciones. Dice, no provocar el pecado en otro creyente, perdonar sin limitaciones, ejercitar la fe para poder perdonar y no ser orgullosos, ni esperar alabanzas, ni recompensas por lo hecho. Todo eso tiene que ver con la mayordomía, ¿sí? El amor, el perdón y la fe están íntimamente ligados. Esto es lo que uno puede ver en esas parábolas, ¿sí? Si hubiéramos
hecho todo esto, no tenemos por qué jactarnos, ya que hicimos lo que debemos. Esto es la connotación de un siervo inútil. ¿Por qué Jesús dijo siervo inútil? Porque para nosotros el término inútil es un término despectivo, ¿no? Es un término peyorativo, es un término casi agresivo. Pero Jesús lo que estaba diciendo es que si yo hago todo eso, yo no me tengo que jactar de nada, porque simplemente hice lo que tengo que hacer, ¿sí? Hice lo que debo hacer. Entonces yo no puedo jactarme de absolutamente nada. Si he sido un buen mayordomo de lo que Dios me entregó, no me tengo que jactar, porque en realidad hice lo que debo hacer. Cumplí con el deber, ¿sí? Y eso es lo que Jesús dice, no te jactes, no te creas mucha cosa, hiciste lo que tenías que hacer. Amén. De eso trata esa parábola. Muy bien, vamos a ir a la página 126, dice, marque con una X la respuesta correcta. 1. Las parábolas deben interpretarse A, dando sentido especial a cada detalle. B, usando nuestra fantasía para recrearla. C, con cuidado y prudencia. Y D, ninguna de las tres es correcta. Sí. Muy bien, C. 2, las riquezas son injustas. El dinero mal habido es A. B, el fruto de nuestra ambición. C, los bienes usados para la expansión del reino. D, A y B son correctas. D. Yo puse D. La respuesta correcta, las riquezas injustas son los bienes usados para la extensión del reino. Recuerden la connotación de lo que Jesús está diciendo. No, que sean riquezas injustas no está hablando de un dinero mal habido. Está hablando de las riquezas terrenales, ¿sí? Las posesiones terrenales. Esas riquezas deben ser usadas para la extensión del reino. ¿Amén? 3. Parábola del rico y Lázaro. ¿Fue dirigida a los fariseos, a la multitud, a Pedro o a los discípulos? Sí, muy bien, a los fariseos. 4. La actitud de Jesús hacia los tropiezos fue A, justificados, C, condenarlos, C, aceptarlos, D, ignorarlos. Con esa batallé un montón. Yo por mí hubiera puesto B, pero creo que es la C. Puse la A. Yo puse B también. B. Yo La puse respuesta B. B, condenarlos, ¿sí? Los tropiezos. ¿Ok? ¿Sí era la Seis. B? ¿No escuché? La ¿Cuál es C. La la B, C? perdón, la B. Ay, a ver si tenía razón, Elsa. ¿Viste? Bueno, 6.3 dice, ¿qué debemos hacer para ser considerados siervos inútiles? Hacer solo lo que se nos manda hacer. Exacto. Muy bien. Muy bien. Quiere decir que no hay nada extraordinario en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Debemos siempre ir más allá de simplemente hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Amén. Dar un extra para que lo que hacemos sea extraordinario. Amén. Si no damos el extra, es Pastor, ordinario. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? sí, pastor, sorry, pero me quedé en la 2. No me quedó clara la respuesta. Sorry. ¿Cuál? ¿El de las dos? En la 2 que dice las riquezas injustas son, Sí. Los bienes usados para la extensión del reino. entonces, las riquezas injustas son los bienes usados para la extensión del reino. Exacto, porque para No me queda nosotros claro. Déjamelo riquezas vuelvo a leer otra vez. injustas pareciera ser un dinero mal habido, pero en realidad está hablando de las riquezas materiales, ¿sí? Ahora, las riquezas materiales, cuando alguien ha sido prosperado por Dios, Dios le prospera para dar con liberalidad, dice el apóstol Pablo, ¿no? Si hay una persona próspera, es una persona que da con generosidad para la expansión del reino. Esa es la verdadera persona que ha prosperado. ¿Sí?
las riquezas que ha obtenido materiales, así como ha crecido en finanzas, ha crecido su nivel de generosidad. Esa es la persona que realmente es próspera. Próspero no es el que tiene una cuenta bancaria grande. Próspero es la persona que entiende que cuanto más Dios le da, más debe aportar para la expansión del reino. ¿Mm? Y uno se pone a pensar lo que ha sido Estados Unidos, y siempre ha sido un país próspero, ¿sí? Y Estados Unidos ha sido el país que más misioneros ha enviado al mundo. ¿Mm? Entonces, si bien ha hecho riquezas, ha sabido también dar aporte. Yo recuerdo estar estudiando en el seminario en Argentina y llegaban ofrendas de Estados Unidos. Y con las ofrendas de Estados Unidos le cubrían los gastos a muchos alumnos que estudiaban en el instituto donde yo estudié. ¿Mm? Había iglesias de Estados Unidos que sembraban en futuros obreros, en futuros pastores, en futuros misioneros, en futuros líderes. Entonces, obviamente, Dios ha hecho algo maravilloso por este país en cuanto a lo material, porque han sabido también sembrar. Si ustedes ven las iglesias americanas, a nadie le tienen que decir que estén dando, porque ellos dan generosamente, siempre. Amén. Y eso es un hábito maravilloso que ha demostrado el pueblo estadounidense. Es maravilloso. Eh, Así que bueno, no Ok, quiero entrar en otros temas que no me quiero desviar del tema, pero sí, bueno, ya lo entendí, ya lo volví a leer aquí. Sí, dice, las buenísimo. riquezas injustas representan el dinero y el ganar amigos por medio de estas expresa la necesidad de usar los bienes materiales para la extensión de la obra del Señor. Pues sí. Ok, ya, Exacto. gracias, pastor. Ahí que. Página 127, tema 3. Dice, el alcance de la fe. Hablamos de los 10 leprosos. Fíjate, todos conocemos la historia de los 10 leprosos, ¿no? Obviamente los leprosos vivían en comunidades porque tenían que estar aislados de la sociedad. Entonces, por lo general se juntaban entre ellos para poder ayudarse mutuamente, para poder colaborarse entre ellos. Por eso es que había 10 leprosos. Y esto de que hayan gritado quiere decir que estaban a lo lejos, porque no podían ser parte de la sociedad. Ellos no podían incluirse dentro de la sociedad. Entonces es muy importante ver esos detalles, ¿sí? Y Jesús, no, fíjese esto, es un detalle importante que habla el libro, que cuando ellos le dijeron que querían ser sanados, Jesús no les dijo, o sea, no les hizo una oración y los sanó en el momento. Le dijo que vayan y se muestren al sacerdote. Cuando ellos obedecieron por fe, fueron sanados mientras volvían al sacerdote. Y dice que de esos que fueron sanados, uno solo volvió a agradecerle, que era de origen samaritano. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden rescatar de este momento de las escrituras, pero para no detenernos demasiado, quiero decirles lo más, para mí, lo que más se destaca. Hace poco estaba escuchando a un predicador que admiro mucho y él dijo una frase que me quedó grabada y dijo que la fe se gradúa de obediencia. Así lo dijo. La fe se gradúa de obediencia. Una fe que va madurando es una fe que va adquiriendo niveles de obediencia. Si yo creo que mi fe va madurando, pero no obedezco la palabra, no vivo en obediencia como un principio de vida cristiana, yo no estoy madurando en mi fe. Porque cuanto más fe hay en nosotros, mayor es el nivel de obediencia. La fe se gradúa de obediencia. Amén. Y esto es lo que le pasó a estos leprosos. Estos leprosos fueron buscando sanidad, pero no, Jesús no oró por, Padre, te pido que hagas tu obra y sanes a estos leprosos. Y nada, nada de eso. Lo que sucedió fueron, hablaron con Jesús y Jesús le dijo, vayan al sacerdote. Y, no sé, yo pienso, ¿no? El momento de desconcierto, porque quizás ellos estaban esperando una oración o que él pusiera las manos sobre ellos o algo. Nada, vayan y muéstrense al sacerdote. Lo que esto nos muestra a nosotros es que para ver el obrar del Espíritu Santo, para ver el obrar de Dios en nosotros, tiene que haber una obediencia. La fe
tiene que llevarnos a la obediencia. No, las cosas Dios no las hace como nosotros queremos. Dios las hace a su manera. Nosotros tenemos que obedecerle por fe y dejar que Él haga la obra como debe hacerla, como Él desea hacerla. Nosotros simplemente creer que Él la hará. Nada más. Amén. Entonces, lo bueno que vemos en este episodio de los 10 leprosos es la obediencia de ellos. Independientemente de lo que ya sabemos que siempre recalcamos, ¿no? Que uno solo volvió a dar gracias. Entonces dice acá el libro, uno de los 10 no solo fue sano, sino que fue salvo también. ¿Mm? Lo dice acá el libro también. Y lo hemos hablado de que los 10 leprosos se fueron 9 sanos al infierno y uno solo fue salvo. Eh, Obviamente, ¿no? Alguien dijo, bueno, pero no sabemos si se fue al infierno. Es una manera de decirlo, ¿sí? Uno solo volvió. Y no solamente se conformó con la sanidad física, sino con poder estar cerca de Jesús y disfrutar de esa salvación, ¿no? Jesús lo recibe y le agradece. O sea, él se regocija a Jesús en una... Y dice, ¿dónde están los otros 9? Uno solo volvió. Saben, esto pasa mucho en el Evangelio. Gente que viene a obtener algo del Evangelio y creen que el Evangelio es obtener algo, nada más. Y quizás eso que buscas obtener, quizás lo obtengas, pero te pierdas todo lo otro. Amén. Te pierdas el conocerle. La venida del reino. Ahí es otra cosa más que Jesús habla y ya dice, los fariseos preguntaron cuándo se produciría la venida del Señor. Eh, la venida del Señor va a venir con advertencias, va a venir con avisos. Dice, el primer error es pensar que el reino de Dios vendría con todo tipo de advertencias, y el segundo error es el de creer que tanto el rey como el reino se establecerán en secreto. Acá está, esto está tremendo. Dice, la gran tribulación, en aquel tiempo, el hombre deseará conocer a Dios y no podrá. Y van a proliferar falsos cristos. Estamos empezando la serie del gobierno de la verdad. Y créanme, es muy importante conocer la verdad, porque se van a levantar muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, muchos. Y la Biblia dice que a muchos engañarán. ¿Mm? Entonces tenemos que conocer la palabra del Señor, conocer la verdad. Esto que estamos haciendo en IET es fundamental para el establecimiento de nuestra fe. Habla de la segunda venida de Cristo, dice que se describe el momento en que Cristo vendrá con su iglesia y todo ojo lo verá. El punto 3 es la cruz. Después habla del mundo y sus deseos y describe la vida superficial y materialista que había previo al diluvio y a la destrucción de Sodoma. Y lo mismo sucede hoy en día. Eh, la misma situación, superficialidad y materialismo, gobierna al ser humano. Lo mismo pasaba en la época antes del diluvio y lo mismo pasaba en la época antes del castigo o del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí habla del arrebatamiento y luego, bueno, el juicio universal que vendrá después de la venida de Cristo. Amén. Dos parábolas acerca de la oración, parábola de la viuda y el juez injusto y la parábola del fariseo y publicano. Dos cosas que Jesús enseña acá. La viuda del juez injusto nos habla de nunca dejar de orar, orar sin cesar, orar insistentemente, permanecer en la oración, hasta ver una respuesta de parte de Dios. Ya sea así, sea no, o sea esperar, pero no claudicar en la oración. Amén. Orar sin desmayar. La parábola del fariseo y publicano es las características del que ora. El fariseo, Señor, gracias porque soy un santo, porque soy maravilloso, porque estoy ungido por esto y por otro. Gracias. No soy como este pobre pecador que tengo acá al lado, pobre miserable, miseria espantosa.
Y dice, el que estaba al lado, o sea, sé propicio a mí, que soy un pecador. A Dios le agrada la oración, recuerden, la humildad, la sencillez de corazón, eso es lo que a Dios le agrada. Dios mira de lejos al altivo, ¿sí? No somos merecedores de nada, no nos hemos ganado nada, ni somos más que los demás. Somos todos los mismos, simples pecadores redimidos por la gracia de nuestro Señor. Amén. Luego habla de Cristo y el divorcio. Hay varios temas acerca del divorcio bien interesantes, porque los fariseos tenían el concepto de que se podía repudiar a una mujer por la causa que sea, y tenían entendido ellos que, bueno, que no estaba mal, digamos, repudiar a la mujer. Sin embargo, Jesús les enfatiza que el matrimonio es para siempre. Eh, y dice, rechaza su alegato contundentemente, expresando que eso es algo encubierto y no la voluntad de Dios. Les dice que, pero Moisés aprobó la carta de divorcio y Jesús le dijo por la dureza de vuestros corazones. No es la voluntad de Dios la disolución de ningún matrimonio. Amén. Tengamos eso en claro. No es la voluntad de Dios la disolución de ningún matrimonio. Hay casos particulares que hay que analizar y hay que ver, sí, por supuesto. ¿Todos los casos no son iguales? Sí, por supuesto. Dios no está a favor de la disolución de un matrimonio. Dios está a favor de que los matrimonios resuelvan sus problemas y salgan adelante en Cristo. Amén. Muy bien. 6.4 dice, la página 129. ¿En qué se demostró la fe de los 10 leprosos? A ver. Yo puse que ellos esperaban el tiempo perfecto de Dios para ser sanados y también fueron obedientes. Muy bien, muchas gracias, buenísimo. ¿Quién más? Yo puse en su obediencia a Jesús, quien les mandó fueran a ser mostrados a los sacerdotes antes de ser sanados. Aunque no Buenísimo, vieron la sanidad de inmediato, siguieron las instrucciones de Jesús. perfecto. Ahí está, muy bien. Muchas gracias a las dos. Excelente. Ellos obedecieron antes de recibir el milagro, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Obedecer a Dios cuando no tenemos garantías de nada. Simplemente obedecer porque es Dios quien lo está diciendo. Nada más que por eso. ¡Wow! Maravilloso. Dos, de las características principales de la venida del reino. A ver, ¿quién anotó ahí? Por ejemplo, no vendrá con advertencia. La primera. La segunda, Mm, que tanto como el reino de Dios se establecerá en secreto. que no será en secreto. Y hay que tener cuidado de los falsos cristos. Y cuidado con abandonar la fe por ir tras los deseos de este mundo. ¿Sí? Dice el 3. Resuma las dos enseñanzas acerca de la oración. ¿Quién le respondió eso? Yo puse perseverar en la oración y humildad, sinceridad en la oración. Muy bien, esa es la respuesta. Muchas gracias. 4. En la época de Jesús era común el divorcio. Indique cuál fue la actitud de Jesús, de los fariseos y los discípulos con relación al divorcio. Entonces ahí te da las tres opciones. Jesús, los fariseos y los discípulos. ¿Qué pusieron? Yo puse donde dice Jesús, Dios les dijo que el matrimonio es para siempre. En los fariseos puse que ellos querían convencer a hacer el divorcio como algo común o normal. Luego los discípulos, ellos preferían quedarse solteros ya que el divorcio no es permitido delante de Dios. Muchas gracias. Perfecto. Así era ese asunto. Preferían quedarse solteros, ¿no? Para hasta quedarse soltero tenían que tener el don de continencia, no era tan sencillo. Pero bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a Pablo, que tenía ese don y que prefirió la soltería. Obviamente,
las responsabilidades del matrimonio eh, son, por así decirlo, una responsabilidad que pesa sobre los esposos y una responsabilidad que se tiene que cumplir. Entonces, el hecho de estar solteros eximen a las personas de esa responsabilidad. Con lo cual, no es que se quedaban solteros para vivir la vida loca, sino que se quedaban solteros para entregarse más y más a la voluntad de Dios y a la expansión del reino. Amén. Tema 4, página 130. Jesús bendice a los niños, conocemos ya la historia. El joven rico, miren, muchísimo para hablar acerca del joven rico, eh, pero yo a veces pienso, ¿no? Dice acá el libro, el propósito del joven era demostrar cuán bueno era, aunque la visión de sí mismo era superficial. ¿Saben? Hemos oído muchas veces acerca del joven rico, ¿no? Que dijo, yo te quiero seguir, y Jesús le dijo, bueno, tenés que cumplir los mandamientos. Dijo, yo ya cumplo todo eso desde que tengo 8 años, ¿no? Cuando nosotros eh, creemos que somos buenos cristianos, qué bien, qué buen cristiano que soy, es porque estoy haciendo un análisis superficial de mí mismo, ¿vale? Eh, dice, este hombre pensaba que porque cumplía los mandamientos ya podía heredar la vida eterna. Sin embargo, Jesús deja al descubierto la realidad de su corazón, ¿no es cierto? Eh, Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de evaluar lo que es la bondad y la maldad conforme a nuestro propio criterio humano. ¿Mm? Entonces este muchacho dice, ah, bueno, yo me esforcé siempre por cumplir la ley, por cumplir la Torá. Lo hice desde que tengo 8 años. Entonces yo ya me gané la vida eterna. Fue como, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Tenés que hacer esta cosa? Ah, ya lo vengo haciendo hace rato, ¿no? Esa era la actitud de este muchacho. Pero Jesús destruye ese argumento tocándole donde más le duele, sus riquezas. El cumplimiento externo de las normas externas muchas veces es para simplemente mostrar una apariencia, pero el corazón es completamente opuesto. Y recuerden, amados, Dios mira el corazón. ¿Mm? Dios mira el corazón. No querramos proyectar una imagen de algo que no somos. Es mejor ser veraz, ser auténticos. A veces hacemos esfuerzos por no mostrar nuestros defectos. ¿Saben? Cuando ustedes conviven con alguien que todo el tiempo está mostrando que no tiene fallas, eh, esa persona te está proyectando una imagen, no te está mostrando lo que realmente es. Valoren, valoren a las personas que se muestran tal cual son, auténticos, con su lado bueno y su lado no tan bueno, con su lado agradable y su lado para nada agradable. Valoren a esa gente. No tengan miedo a decepcionar a alguien. Ojo, una cosa es que yo decepcione intencionalmente porque estoy tratando a una persona de mala manera y contraria a la palabra, ¿no? Eso es otra cosa. Me refiero a que no tengan temor de decepcionar a la gente, no eviten, no busquen esconder sus defectos. Yo el otro día hablaba con alguien y le decía, cuando yo veo matrimonios que nunca piden ayuda para sus matrimonios, no es que son el matrimonio perfecto, es que todo lo que le está pasando no te lo quieren compartir porque les gusta proyectar una imagen de algo que no son. Es mucho más valioso mostrarse con los defectos, porque el otro quizás diga, uy, mirá el defecto que tiene el pastor, pero nunca va a poder decir, el pastor es un hipócrita que me está queriendo mostrar algo que no es. Es mucho mejor ser auténticos. Es mucho mejor mostrarnos cómo somos.
Es mucho mejor ser veraces. Decíamos el domingo, podemos conocer la verdad y no ser verdaderos, ser legítimos. Es mejor cuando vos te encontrás con alguien que, entre comillas, te decepciona. Porque lo único que hace esa persona es no encubrirte sus defectos, no encubrirte sus fallas. Claro, nosotros solemos caerle, ¿no? A esa persona. No, menos, menos si es cristiano y menos si es pastor. ¿Cómo se va a equivocar? Sí, sí. ¿Saben? Yo tengo muchos defectos y yo hay algo que les voy a decir a todos. No me interesa encubrírselos a nadie, a nadie. Si yo buscara cubrir mis defectos, sería un hipócrita, sería un engañador. Yo tengo fallas, mi esposa las tiene, nuestro matrimonio las tiene. Fallamos, nos equivocamos, aprendemos, crecemos, maduramos en Cristo, porque nos falta muchísimo. Y en nosotros van a encontrar eso, gente que se equivoca, gente que falla. Y si ustedes ven algo bueno en mi esposa y en mí, no somos nosotros, es la gracia de Cristo. Estamos en el lugar que estamos por gracia del Señor, no por méritos humanos. No estamos donde estamos por méritos propios. Estamos donde estamos por gracia de Dios. Él quiso así. Por eso estamos ahí. El día que Él deje de querer eso, entonces Él nos cambiará, nos pondrá en otro lugar, etcétera, etcétera. Porque es su reino, es su iglesia y el Señor de la iglesia es Él. Amén. Pero si hay algo que ustedes no van a encontrar en nosotros, es la hipocresía de mostrar algo que no somos. Los líderes de la iglesia, Renacer, conocen más que los demás mis defectos y los de mi esposa, porque están más cerca de nosotros. Y no me preocupa que los conozcan, me alegra que los conozcan, porque hay algo que no van a poder decir, que nosotros les encubrimos nuestras falencias para mostrarnos santos, para mostrarnos superiores, para mostrarnos los superungidos. Eso jamás van a encontrar en nosotros. Y de eso se trata esto del joven rico. En una actitud exterior, querer mostrar una imagen de algo que en el interior es completamente opuesto. Eso Jesús lo rechaza de plano. Ser auténticos, ser genuinos, no significa yo tomarme libertades para manipular, para agredir, para faltar el respeto a los demás. No, no, no. Significa no querer ocultar las falencias que tengo como ser humano. Y que los demás puedan ver también que a pesar de que uno es el pastor o la pastora, aún así tenemos cosas que todavía seguir rindiéndole a Jesús. Tenemos cosas que crucificar todavía. Estamos todos en el mismo proceso. Amén. Eh, bueno, después habla de un mismo pago para todos. La historia fue pronunciada a continuación del discurso anterior. Tiene mucho que ver con el joven rico. La parábola señala que los premios dados a los hombres en el cielo serán otorgados no según su parecer, sino según Dios, en forma justa y equitativa. Los premios son dados por gracia, no por obras. ¿Amén? Las ambiciones personales, habla en la página 131. Cristo anuncia por tercera vez su muerte. De ahí están da los textos bíblicos. Acuérdense que para los discípulos Jesús tenía que ser un Mesías triunfante que liberaría a Israel de los romanos. Por lo tanto, no podían entender estos anuncios de muerte, no le entraban en su cabeza que Jesús fuera a morir, porque para sus propias expectativas, para sus propios deseos humanos, para su manera de ver humanamente, Jesús tenía que ser un Mesías triunfante, que aplastara a los romanos. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces como seres humanos tenemos nuestras propias expectativas de cuál es o qué es lo que Dios debería hacer, cómo Dios debería actuar, cuál debería ser el obrar de Dios en determinadas circunstancias. Y como siempre decimos, tener nuestras propias expectativas lo único que hace es concebir en nuestra mente a nuestro propio Dios. Eso es un ídolo. Tener un concepto propio de lo que Dios es y lo que Dios debe hacer tiene que ver conmigo y no con Dios en realidad. Por lo tanto, es un ídolo, es idolatría.
mucha gente ha creado su propia imagen de Dios. Y quizás no sean como los católicos, que tú entras a su casa y tiene la imagen de la Virgen y una estatua de San Pepito, pero los tiene acá, los ídolos. Los han creado en su propia mente. La mayoría de la gente que nos dice, ¿dónde está el amor de Dios? Porque esto Jesús, ¿cómo hablaría? ¿No? La mayoría de la gente que dice eso ha creado su propia imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía están ciegos por el velo que le pone la carne y no pueden verle, no pueden conocerlo. Entonces crean su propia imagen de Jesús, crean su propia imagen de Dios. Eso es idolatría. Amén. Nosotros tenemos que esforzarnos por conocer su palabra para poder conocer a Cristo, tal como Él es, revelándose a nuestro corazón, para que el velo de la carne que tenemos en los ojos se caiga y podamos verle, espiritualmente hablando. Amén. Bien, ¿cuál era en realidad el deseo del joven rico? Eh, dice, aunque esto sucedió con los apóstoles, el pueblo de Dios en la actualidad no está exento del deseo carnal de figurar. Me encanta. Dice, seguidamente Cristo enseña el verdadero sentido de ser grande y primero. Dice, esto significa ser siervo de todos. El más grande ejemplo fue el Señor mismo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Qué bonito. Dice que el Señor contesta, acá lo tengo, esto es lo que quería decirle, porque lo marqué para decirle si no lo quería pasar por alto. El Señor les contesta categóricamente que ese honor sería conferido por el Padre a quien quisiera. Habla de las ambiciones personales, ¿no? La mamá de Jacobo y Juan le había solicitado a Jesús que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda de su reino. Eh, entonces Jesús les empieza a hablar acerca de, primero que eso no le compete a él, sino al Padre, pero les empieza a hablar acerca de las ambiciones personales. Y nosotros como hijos de Dios hoy no estamos exentos de caer en lo mismo, la ambición personal, el deseo de posición, el deseo de poder, el deseo de ser reconocido, el deseo de ser exitosos, el deseo de, no sé, de lo que sea. Todo lo que tenga que ver con nuestras propias ambiciones debe ser desechado en nuestra vida. El único deseo que debemos tener es el cumplir la voluntad del Padre, cumplir la voluntad de Dios. Tener ese corazón rendido que no ambiciona absolutamente en otra cosa, que Cristo sea glorificado con nuestras vidas. Bueno, el ciego Bartimeo, eh, bueno, ahí habla algunas cosas de geográficas, léanlo después. Eh, hay algunas supuestas discrepancias que el libro aclara, léanlo. Después habla de Zaqueo. Sabemos que Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un hombre de mucho dinero y a pesar de que tenía una gran riqueza, tenía un tremendo vacío espiritual, una tremenda hambre espiritual. ¿Eh? Y esa es la característica de las personas que atraen a Jesús. Dios es atraído por aquellos que tienen hambre de Él. No importa la posición económica, no importa el estatus social, lo que importa es un corazón hambriento y sediento de Él. Amén. Eso conmueve a Dios. De hecho, fue Jesús a la casa de Zaqueo. Y la gente a Zaqueo lo despreciaba porque Zaqueo era publicano, les robó a todos, hizo su fortuna con el dinero del pueblo, que el pueblo pagaba de los impuestos. Pero a esos que desprecian la gente, el Señor los abraza. Amén. ¿Cuánta gente hoy en día es despreciada por otros? Sin embargo, en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas para todos aquellos que se arrepienten sinceramente. Dice, ¿no? Zaqueo así lo hizo. Parábola de las 10 minas, también después léanla, habla de diferentes tipos de reacciones de los siervos, muy parecida a la parábola de los talentos.
Interesante, la parábola de 10 minas después la leen también, si no lo leyeron ya. Página 133. Dice, Jesús demostró gran interés por los niños, no así los discípulos. Realiza una lista de actitudes positivas que podemos mostrar hacia los pequeños y otras de las actitudes negativas. Ahí pone unos ejemplos. ¿Quién hizo eso? Es un trabajo personal. ¿Quién lo completó? A ver, Norma. Yo puse como positiva dejar que los niños sean niños, como negativa no mostrarles respeto, amor y seguridad. Muchas gracias, Norma. ¿Alguien más que quiera compartirnos lo que puso ahí? Yo puse para el positiva poner atención cuando un niño nos habla y el negativo puse a veces callamos a los niños porque pensamos que no están diciendo cosas importantes. Muchas gracias. ¿Alguien puso algo más que quiera compartirnos? Yo puse, Protegerlos. ay, pues, A ver, vamos a Areli y después Yesenia, a ver. ok, yo puse como tener conversaciones sanas con ellos, como positivo y falta de a veces los rechazamos o aislamos, tratamos siempre de alejarlos Muy bien. como negativo. Muy cierto. Muchas gracias, Areli. Sí, Yesenia. Yo puse protegerlos física y emocionalmente y positiva y negativa puse dañarlos con palabras o acciones. Buenísimo. Muchas gracias. Excelente. Recuerden, este fin de semana tenemos el retiro de niños, ¿eh? Muy bien. 6.6. Relacione columna A con la columna B. Dios espera peticiones concretas. Muy bien. El ciego Bartimeo. 2. Dios otorga el pago en forma justa. Muy bien. 3. Antepuso sus riquezas. La D, La D, muy bien. Deseo carnal de figurar. la B, La B, petición de Jacobo y Juan. 5. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. la C, Sería saqueo, muy bien. Y 6. Ser fieles en la obra encomendada por el Señor. la F. F, muy bien, la parábola de las 10 minas. Excelente. Revisión general, verdadero o falso. Dice, en el último tiempo Jesús se dedicó más a hacer milagros. Falso. Falso. 2. Aborrecer significa odiar con todo nuestro corazón. Falso. Falso. Significa amar menos. 3. Llevar la cruz es tomar responsabilidad y hacer su voluntad. Verdadero. Verdadero. El rico fue al infierno por tener muchas riquezas. Falso. Falso. Lázaro fue al cielo por ser pobre. Falso. Falso. 6. Era algo raro encontrar 10 leprosos juntos. Falso. Falso. 7. Solamente un leproso y samaritano volvió a agradecerle. Verdadero. Verdadero. El juez injusto muestra el carácter de Dios. Verdadero. Falso. La parábola del juez injusto lo que muestra es que tenemos que ser persistentes en la oración, ¿no? Pero el juez es injusto, no refleja el carácter de Dios, ¿sí? 9. El fariseo fue justificado, pero el publicano no, porque era pecador. Falso. Falso. Fue al revés, ¿cierto? 10. Uno grande en el reino es uno que sirve a todos. Verdadero. Muy bien. Verdadero. Bueno, vamos a la lección 7 y ya con esto terminamos por hoy, ¿sí? Últimos acontecimientos de la vida del Señor, últimos discursos en público, las conversaciones y las instrucciones que le da a sus discípulos, el juicio y la cruz, dice, ¿no? Bosquejo, entrada triunfal, la purificación del templo, acertijos del enemigo, o sea, las tentaciones que le ponían los fariseos, los saduceos, para que cayeran esas trampas, ¿no? La verdad y la falsedad, tema 4. Los objetivos de esta lección es observar la conducta de la masa y no imitarla,
2, obtener la convicción firme del Señor. 3, sentir un celo santo hacia la obra del Señor. Y 4, anhelar tener la autoridad y sagacidad con la que el Señor contaba para desenmascarar al enemigo. Interesante. Arranca con la entrada triunfal, página 136. Jesús es ungido en Betania. Bueno, ahí va a aclarar algunas cuestiones de confusiones que hay, porque uno fue en la casa de Simón el leproso, el otro fue en la casa del fariseo. Esas son las diferencias. A Jesús lo ungieron 2 veces, ¿sí? Fueron 2 personas diferentes. Por eso es importante aclarar eso, y esto es lo que aclara el libro en esta parte. Así que si no lo leyeron, léanlo, porque es muy importante tener esa comprensión. No tenemos que confundir el ungimiento con lo sucedido en Galilea un año antes, porque si bien existen algunas similitudes, el buen observador va a notar que hay discordancias, ¿sí? O sea que no es lo mismo, no es lo mismo. Uno fue en casa de Simón el leproso, que evidentemente fue sanado por Jesús, y la otra fue en la casa de un fariseo, ¿sí? Son 2 veces que a Jesús le ungieron. Bien, la entrada triunfal, al día siguiente Jesús manda a pedir un pollino, eh, y ahí entra en Jerusalén. Hay muchas cosas interesantes para que las lean ahí, espero lo lean, porque no podemos entrar en detalle porque no vamos a llegar. Jesús, los fariseos estaban enojados, ¿no? Por lo que estaba pasando, y Jesús les dijo, si ellos se callan, las piedras van a hablar. ¿Cierto? Wow, tremendo. Jesús ahí llora por la ignorancia de los habitantes, porque se perdieron el tiempo de su visitación. Tremendo. Como Jesús no entraba dentro de sus expectativas y de sus estándares, de lo que ellos creían que debería ser, se perdieron la visitación de Dios. Qué tremendo. 2000 años portando el mensaje de un Mesías que vendría a salvarnos, y el día que el Mesías llegó y entró por Jerusalén no lo pudieron distinguir. Qué triste. Bien, página 138. Preguntas y ejercicios. Responda cuáles son las diferencias entre el ungimiento de esta lección y el anterior de Lucas 7, 36 al 50. Yo puse la diferencia entre Judas y María. Uno deseaba el dinero para enriquecerse ilícitamente, mientras que la María derramaba una gran fortuna solo para gratificar al Señor y adorarlo. Bien, lo que acá, gracias, Norma. ¿Qué diferencias hay entre los 2 eventos de ungimiento? Por ejemplo, que uno fue en casa de Simón, el que era leproso, y el otro fue en la casa de un fariseo. Esas son las diferencias. ¿Alguien anotó alguna otra diferencia más? Yo puse que quien lo hizo fue una mujer pecadora y en Lucas, y luego la otra era que quien lo había hecho era María, la hermana de Lázaro. Buenísimo, excelente. Ahí está para completar. Hay más, pero sigamos avanzando. Gracias, Norma, gracias, Yesenia. 2. Busque las profecías bíblicas que se cumplieron el día de la entrada de Jesús a Jerusalén y anote las más importantes de cada una. ¿Pudieron anotar algunas? Yo puse la entrada triunfal, se cumplió la profecía de Zacarías, Muy bien. rechazo de algunos líderes religiosos, lo rechazaron y conspiraron para matarlo, y profecías de destrucción. Jesús predicó la destrucción de Jerusalén, se cumplió en el año 70 DC, cuando los romanos Destruyeron Jerusalén. Sí, está bien, pero hay esto de Zacarías, bien dijiste ahí, Norma, Zacarías 9:9, es el cumplimiento, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, es el cumplimiento de Zacarías 9:9, y hay algunos otros textos más donde está profetizado esa entrada. Alguien puso
Además de Norma que puso Zacarías, ¿hay alguien más que haya puesto otra cosa? Yo puse Salmo 118 Muy bien, y el cumplimiento en Mateo 21:9. muy bien. Gracias, Yesenia. Hay por lo menos dos textos más. Zacarías 9:9 que dijo Norma, muy bien. Yesenia dijo Salmo 118, muy bien. ¿Alguien más puso otro texto más que se cumplió en ese momento? Bueno, les digo, Salmos 24, del 1 al 10, y Salmos 8:2. Bien, purificación del templo. Acá ya sabemos que Jesús entró y limpió el templo de los corruptos que estaban ahí. Saben, recordemos que varias cosas. Primero, el sacerdocio era la high society en el momento, ¿sí? Era la alta sociedad, era el sacerdocio. La gente más adinerada estaba en el sacerdocio, ¿sí? Y una de las maneras que el sacerdocio agarraba mucho dinero era con los cambistas dentro del templo. Yo se los he explicado alguna que otra vez, pero los cambistas dentro del templo era un negocio redondo. ¿Por qué? Porque la gente venía de lejos a traer sus sacrificios al templo. Y la mayoría de ellos no podían venirse con un cabrito por caminando 100 kilómetros. Entonces venían con el dinero y compraban el cabrito o el corderito dentro del templo. Y esto es como comprarse un sándwich en el aeropuerto, les dije un día, ¿no? El sándwich que afuera del aeropuerto te sale $3, adentro del aeropuerto te sale 20, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces, eso era lo que ocurría en el templo. ¿Quiénes ganaban mucho dinero con todo eso? Los sacerdotes. ¿Mm? Cuando Jesús limpia, entre comillas, el templo, vuelca las mesas y dice casa de oración será llamada, está atentando contra los ingresos económicos de los poderosos, de los sacerdotes, ¿sí? Ya no era solamente una cuestión religiosa, ahora también era una cuestión económica, Jesús para ellos. Ya no era solamente un problema religioso, ahora era un problema económico, ¿sí? Por lo tanto, iban a desear aún más todavía matarlo, ¿sí? Algo interesante que habla el libro es que Jesús hizo la limpieza del templo ¿cuántas veces? Ah, y díganme si todos nosotros no pensamos que era una sola vez que lo había hecho. Sin embargo, lo hizo dos. Dos veces. Increíble, ¿no? Que Jesús haya tenido que hacerlo dos veces. Pero bueno, ahí está. Son algunas joyas que están ahí guardadas que no las vemos así nomás. Pero estudiando la palabra nos damos cuenta. Eh, bueno, hay algunas enseñanzas que tiene eso que pasó. Nos enseña a no ser hipócritas, nos enseña el poder de la oración y la fe, y nos enseña la justicia de Dios, ¿sí? Léalo después. Jesús purifica el templo. Perdón, esa es la maldición de la higuera estéril que nos deja esas enseñanzas. La purificación del templo, como les dije, dos veces lo hizo. Y después las trampas que le ponían los sacerdotes a Jesús. Entonces ahí tenemos eh, quién lo había autorizado, con qué autoridad hacía esas cosas, ¿no? Entonces ahí le ponen una trampa, porque si contestaba que actuaba por cuenta propia, podrían arrestarlo por creerse algo que no es, ¿sí? Eso es si contestaba que lo hacía por su propia cuenta. Y si contestaba que Dios le había otorgado esa autoridad, también lo iban a encerrar por blasfemo, ¿sí? Entonces Jesús les contestó sabiamente, como siempre hacía, eh, y les vuelve a contestar con una pregunta. Y le dice, ¿qué autoridad hacía, con qué autoridad ministraba Juan el Bautista? Entonces ellos le dijeron, no sabemos, porque también los puso en un aprieto, porque a Juan lo quería mucha gente.
Entonces, si ellos decían que Juan actuaba por su propia cuenta, se van a poner a la gente en contra. Pero si decían que Juan era, eh, realmente un enviado de Dios, iban a tener que responder por lo que le pasó a Juan. Entonces los puso en un aprieto. Entonces ellos le dijeron, no sabemos. Entonces Jesús le dijo, entonces yo no le voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Maravilloso, maravilloso. Bueno, después Jesús refiere tres parábolas: la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola de la fiesta de bodas. Página 141. ¿Qué enseñanza nos deja la maldición de la guerra estéril? Pastor, Diga. Eunice está diciendo que se salió y como que no la dejan entrar a la clase. Chequee, por favor, gracias. Sí, no me llegó la solicitud de UNICE. A ver. No, no apareces. No me aparece UNICE. Bien. Entonces, dice, ¿qué enseñanza nos deja la maldición de la guerra estéril? Sí, diga. Yo puse que como cristianos debemos ser honestos, buscar a Dios en todo tiempo y hacer la voluntad de Él. Exacto, exacto. No ser hipócrita, ¿no? Porque la higuera, lo hemos hablado alguna que otra vez, las hojas salían después de que daba frutos. Entonces, cuando Jesús vio que tenía hojas, dio por sentado que tenía frutos. Y no ser cristiano pura hoja, no ser cristiano hipócrita, ¿sí? Sino ser cristianos que dan frutos. Amén. Dos, según los profetas Isaías y Jeremías, ¿cuál era el propósito del templo? Yo puse ser un lugar de adoración a Dios, un lugar donde se podían hacer sacrificios y un símbolo de presencia divina. Ok, muy bien. Entonces, lo que dice Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, se apoya en los textos de estos profetas, ¿sí? Tres, después de leer las parábolas que Jesús dirigió a los religiosos, elija una y redáctela con sus propias palabras. ¿Quién hizo este trabajo? A ver, ¿qué pusieron? A ver, díganme, compartan algunas cositas que hayan puesto ahí. ¿Nadie? ¿Nadie? Los agarré en esa, ¿eh? Yo puse la parábola de los dos hijos. Trata sobre la obediencia y la Sí, autenticidad en la relación con Dios. ok. Muy bien, buenísimo. Estoy viendo También si puedo mandarle, discúlpenme un segundito, quiero ver si le puedo mandar una invitación a Unice. Mm, No, ya no lo encuentro. ok. También puse Sí, Jesús, ¿te escucho? Jesús ilustra en las palabras, en la parábola que los pecadores arrepentidos entrarán al reino de Dios antes lo, que los religiosos hipócritas, que solo dicen hacer la voluntad de Dios, pero no la cumplen. En resumen, es una poderosa ilustración sobre la importancia de la autenticidad, el arrepentimiento y la obediencia genuina a Dios, más allá de la apariencia o la promesa vacías. Perfecto. Muy bien, buenísimo. Yo creo que con eso quedamos bastante completos en eso. ¿Alguien puso otra cosa? Yo, pastor.
Diga. Yo puse, el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca frutos en su reino, gente que realmente acepte que Dios nos da, gente que realmente acepte lo que Dios nos da. No seamos orgullosos rechazando las riquezas que Él nos ha entregado. Amén. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, María. Excelente. Muy bien, vamos al tema 3. 142 la página. Dice, acertijos del enemigo, ¿no? Cuestión del tributo, la famosa eh, pregunta de, ¿tenemos que darle impuesto a Roma? Si Jesús decía que sí, se iba a poner a los judíos en contra, pero si decía que no, iba a tener problema con los romanos. Esa era la trampa. Y Jesús, bueno, pide la moneda, ¿no? Y dice, ¿de quién es esta imagen? Y dice, del César. Ok, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús esto? Esto tiene que ser una norma de vida, dice acá el libro, para el cristiano actual. Darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, fundamental, fundamental para la vida cristiana. Pero a veces esto no lo tenemos tan en claro. Pareciera ser algo que ya obviamente todos lo sabemos, pero sin embargo no es así. Porque muchas veces tenemos y damos de nosotros para muchas cosas, pero después nos cuesta dar para el reino, sembrar en la buena tierra que es la iglesia de Cristo. O viceversa también, ¿no? A veces nos inclinamos para el otro lado y descuidamos nuestros deberes terrenales, ¿no es cierto? Jesús habla, dar al César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios, habla de un equilibrio, cumplir con todas las normas. Tenemos que pagar tributos, tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que pagar y honrar nuestras deudas, tenemos que pagar nuestros biles, tenemos que pagar por nuestros alimentos y al mismo tiempo tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Tenemos que darle a Dios de nuestro tiempo, tenemos que darle a Dios nuestros recursos, tenemos que darle a Dios todo lo que somos. Amén. Dar al César lo que es César y dar a Dios lo que es de Dios. Le hacen una pregunta con respecto a la resurrección, los saduceos. Me encanta la pregunta de los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, ellos le dicen, resulta, había un hombre, había una ley que decía, la ley de Levirato, así se llama la ley, donde si un hombre fallecía y no había tenido hijos con su esposa tenía que unirse al hermano de ese hombre para darle descendencia al hombre que se había muerto. ¿Sí? Entonces la pregunta de los saduceos es, eh, Pepita se casó con Pepito y no tuvieron hijos. Pepito se murió y Pepita se casó con el hermano Juancito, pero no tuvieron hijos. Y Juancito se murió. Pero había otro hermano más, y Pepita se casó con el otro hermano, Cachito. Y Cachito se murió, y bla, 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 bla. ¿De quién será la esposa en la resurrección? Ja, 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 ¿no? ¿De quién será esposa Juanita si se casó con todos los hermanos? A ver, esa era la pregunta de los saduceos. Y Jesús le dijo que en la resurrección no se casarán ni serán en casamiento, serán como los ángeles. Y les dijo, ustedes no conocen las escrituras, ustedes son ignorantes de las escrituras. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ignorar las escrituras es ignorar mucho de lo que Dios quiere mostrarnos, mucho de lo que Dios quiere revelarnos. No podemos ignorar las escrituras. Por eso estamos acá en IET, y no debemos ignorar las escrituras. ¿Amén? Bien. Página 144. Dice, relacione la columna A con la B. ¿Qué dijo? Extraer de los pasajes bíblicos. ¿Quién dijo? Perdón, no, ¿qué dijo? ¿Quién dijo? Columna A. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Sí. Sí. Sí, fariseos y Herodías. Los fariseos fueron como queriendo
darle unas palmaditas a Jesús. No, sabemos que eres amante de la verdad, ¿no? Y generalmente cuando alguien te da palmaditas porque quiere que todos hagas algo, ¿sí? Acuérdense de eso. Sabemos que eres amante de la verdad, dijeron los fariseos y herodianos. B, dad a César lo que es de César. Jesús. B. Sus. 3, ¿de cuál de los 7 será ella la mujer? Los saduceos. Ah, los saduceos. 4, erráis ignorando las escrituras. ¿Quién Los lo dijo? Jesús. 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 5, ¿por qué me tentáis hipócritas? B. ¿Quién lo dijo? Jesús. B. Jesús no tenía pelos en la lengua, amados. ¿Por qué me tentáis hipócritas? Le dijo. Qué grande el Señor. 7.4 dice, ¿cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios frente a las exigencias impositivas? Yo puse mostrar consideración, respeto, reverencia y bondad. Muy bien. ¿Quién más contestó otra cosa? A ver. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos con los impuestos? ¿Cómo? ¿Pagarlos? Muy bien, pagarlos. Así es. Ojo con agregar dependes que no existen. No. Cuidado. Sí. Página 145. Vamos que ya terminamos. La verdad y la falsedad. El gran mandamiento. Dice que al ser derrotados los saduceos, los fariseos fueron otra vez al ataque. Dice, no sabemos qué deseó hacer con esta pregunta, si poner una trampa para desprestigiar a Jesús o quizás evaluar su nivel de conocimiento. Entonces, le hacen la pregunta y Jesús contesta sobre los mandamientos, ¿no? ¿Cuál era el primer y grande mandamiento? Y Jesús resume toda la ley en dos. Amarás a tu prójimo, a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después dice el hijo de David, a diferencia de los interrogantes maliciosos de los religiosos, Jesús pregunta a los fariseos sobre cuál era el origen del Mesías. Ellos contestaron que era hijo de David. O sea que la única mirada que tenían los fariseos acerca del Mesías era una mirada humana, ¿sí? Descendiente de David. Le daban un origen humano, nunca pudieron ver el origen divino del Mesías. Bien, Jesús les hace notar la diferencia citando el Salmo 110.1, el cual muestra que el Mesías tenía origen divino. Denuncias a los fariseos. En este último discurso en público, Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos con palabras muy duras, ¿sí? Jesús exhorta a sus discípulos y demás oyentes en el templo a guardar y hacer todo lo que dicen los fariseos y escribas, porque ellos citaban a Moisés. Sin embargo, les ordena no imitar la conducta hipócrita y pecadora de estos dirigentes religiosos. Y ahí habla acerca de las actitudes de estos religiosos. Ensanchan sus filacterías. Mirá, lo hemos leído muchas veces, quizás algunos de nosotros, pero ¿qué son las filacterías? ¿Qué son las filacterías? Okay. Y acá dice, estas eran unas cajitas de cuero que contenían porciones bíblicas. Deuteronomio, ahí dice los textos, se colocaban en la frente y en el brazo izquierdo, según Éxodo, y deseando aparentar mayor consagración, agrandaban estas cajitas. Extendían los flecos de sus mantos. Según Números, y da el texto ahí, Dios ordenó a través de Moisés la confección de franjas en los mantos con el propósito de recordarles sus mandamientos. Poniendo flecos largos a sus vestimentas, querían señalar la obediencia a la ley. Según dicen los que saben, los fariseos hacían esto. Estiraban sus mantos para que se vea todo ese panorama, los textos que le colgaban, los flecos de sus mantos. Imagínenselos, yo me los imagino haciendo esto, para que todo el mundo vea
lo maravillosos, lo excelentes, lo perfectos que eran ellos. Esa era la actitud de los fariseos. Dice, amaban los primeros asientos, deseaban figurar entre los primeros en la vida religiosa y social. Tremendo. Jesús enseñó contra eso, ¿no? A no buscar siempre las primeras filas. A continuación Jesús emitió 8 ayes. Hay escribas y fariseos hipócritas. 8. Y ahí lo va diciendo, por los tropiezos que van a venir por causa de ellos, porque se aprovechaban de la confianza de las viudas, porque hacían conversos más fanáticos que ellos mismos, juramentos efectivos y no efectivos, cumplían los detalles más insignificantes de la ley y olvidaban las demandas espirituales de Dios. Cubrían su maldad realizando ceremonias, por medio de una falsa piedad exterior tapaban su corrupción moral interior. Condenaban a sus antepasados, pero realizaban sus mismos pecados. Después dice Jesús, y las ofrendas, observa las ofrendas que eran echadas, ahí está la ofrenda de la viuda, y gente que daba muchas cantidades de dinero, pero una vida daba lo que tenía, ¿sí? Todos conocemos la historia. Cristo no mira cuánto dinero damos, sino con qué corazón lo hacemos, ¿sí? Dios busca el corazón agradecido, que da ofrendas por amor a Él. Y por el contrario, siempre Dios le va a reprochar al avaro. 7.5, dice página 147 y ya estamos llegando al final. Dice, en este tema encontramos un escriba que interroga a Jesús. ¿Qué le pregunta? ¿En qué se evidencian los conocimientos que el maestro poseía de las escrituras? Yo esa no la entendí, no la hice. Ok, muy bien. ¿Quién sí la contestó? A ver. Yo contesté nada más la primera pregunta, pero la segunda no la entendí muy bien. Ajá. Puse en la primera, le preguntan que cuál es el mandamiento más importante de la ley. Bien. Ahora, lo otro, la segunda pregunta. ¿Cómo se evidencian los conocimientos que Jesús tenía en el resumen que hace? ¿Sí? De los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver desde la relación del hombre con Dios. Y la segunda parte, los otros 6, hablan de la relación entre los hombres. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no robarás, ¿sí? Bueno, entonces, y Jesús resume eso en 2 conceptos. Uno es los primeros 4 mandamientos, que es la relación con Dios, es amar a Dios, ¿sí? Y los otros 6 mandamientos que tienen que ver con la relación con los hombres es amar al prójimo. Entonces, en el resumen que Jesús hace de la ley, se puede evidenciar los conocimientos que tenía de la ley. La capacidad de haberlos resumido en 2, 3 palabras, ¿sí? O 2, 3 frases, mejor dicho. 2. ¿Qué profecía de Cristo se cumplió en el año 70 después de Cristo con la caída de Jerusalén? La destrucción del templo y el fin de una era para el judaísmo. Muy bien. 3. La ofrenda puede transformarse en una rutina para nosotros. Señale pasos prácticos para que cuando ofrendemos recibamos la aprobación del Señor como la viuda. ¿Qué pusieron? Cristo no mira cuánto dinero ofrendamos, sino cómo lo hacemos. Dios busca el corazón agradecido que da ofrenda por amor a la fe. A Él, Bien, bien. A ver, ¿quién más? Porque si no contesta todo Norma y Marcela y los demás quiero escucharlos también. Porque si no se me hace que las únicas 2 personas que están completando el libro son Norma y Marcela, y yo sé que muchos de ustedes también lo están completando. Sé que Yesenia lo está haciendo, Areli también, Marina también, y algunos más que contestaron, como Raúl, yo sé que también, pero quisiera que participen más. A ver, La ofrenda, bueno, cuando uno da la ofrenda, darla, yo puse que cuando uno da la ofrenda, darla con todo su corazón, no, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, no solo pero por cumplir, no, digamos. exactamente, darla porque te nace en ti, darla, Muy ¿verdad? bien, muy bien, buenísimo. ¿Quién más puso algo ahí? A ver.
¿Quién más se anima? Pastor, ¿podría ser también como no dar lo que te sobra? Sí, dar sacrificadamente, exactamente. Dar sacrificadamente. Yo quisiera hacer un hincapié en esto, ¿no? A veces a los pastores nos cuesta hablar de esto, de ofrendar y de dar, porque la gente puede malinterpretar, ¿no? Pero estamos en un ámbito de estudio de la palabra. Entonces, quiero decirles algo. En una casa, las obras se la dan a los perritos, ¿sí? Las obras se la dan a las mascotas, por lo general, en una casa. Eh, no le demos a Dios lo que nos sobra. No le demos a Dios lo que nos sobra. Esos ricos daban mucho dinero, quizás miles de dólares, pero les sobraba eso. Entonces, ¿de qué sirve dar mucho si es lo que te sobra? No importa la cantidad, pero que sea para ti significativo lo que estás dando. ¿Sí? O sea, quizás para una persona, $5 es mucho dinero. Y quizá para otra, $2.000 no es nada. ¿Me explico? Entonces, lo que Jesús está diciendo es, demos sacrificadamente, no de lo que nos sobra. Que cuando vos das tu ofrenda, sea algo significativo para vos. Sea algo que te duela, que sea un sacrificio darlo. Ese es el principio encerrado en la ofrenda de la viuda. ¿Me explico? No es la cantidad, sino lo que significa para ti eso que estás dando. Como digo, la viuda, si nosotros trasladamos el monto de lo que puso la viuda a dólares, estamos hablando que nos llega a 50 centavos de dólar. ¿Sí? Pero eso era todo lo que ella tenía. La viuda estaba dando, sin importar cantidad, todo lo que tenía. Pero los ricos daban lo que les sobraba. A Dios le conmueve la gente que le da todo lo que tiene, en todas las áreas de la vida. Pero cuando vos, económicamente hablando, vos le das a Dios una ofrenda significativa, repito, sin importar la cantidad, para todos los que estamos acá, somos 20 personas, algo significativo tiene diferentes valores para todos los que estamos acá. Cada uno sabe. Lo que no podemos hacer es darle a Dios de lo que nos sobra. Por más que sean $2.000. Si esos $2.000 no nos duelen darlos, no los demos. Así lo digo. Si lo que tenés son $10, pero para vos es significativo $10, por diferentes razones que estés pasando, para vos $10 es una enorme cantidad de dinero, a Dios le agrada eso. Dios no está mirando la cantidad. Dios está mirando cuán significativo es para ti lo que tú le estás entregando. ¿Por qué? Porque Dios no nos negó a su Hijo. ¿Qué más significativo que eso? Entonces, cuando yo en mi actitud reflejo el amor de Cristo, yo doy de la misma manera que da Dios. Dar lo mejor que tengo de mí. Que nuestra ofrenda, amados, sin importar la cantidad, sí sea una ofrenda significativa. Si vas a darle a Dios lo que te sobra y no te duele darlo, no lo des. Dale a Dios lo que para vos tiene valor. Dale a Dios, económicamente hablando, una ofrenda que para vos sea significativa. No importa el monto, pero que sea significativo. Que sea una ofrenda sacrificada. ¿Saben por Pastor, qué, amado? Sí, perdón. Pero, pastor, cuando uno, por ejemplo, va a dar una ofrenda y uno decide decir uno, por ejemplo, yo voy a poner esto es mi diezmo y esto es mi ofrenda, porque, o sea, no es que lo esté dando porque, sino que es algo que yo aparto definitivamente, tanto para la ofrenda como para el diezmo.
Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, yo doy esa ofrenda, que yo aparto esa ofrenda, no es que no me haga falta, ni es que me esté sobrando, ni nada que se parezca, es simple y sencillamente que yo siento en mi corazón dar esa cantidad, ya sea mínima o sea mucho, pero yo la estoy dando porque nace de mí darla. Quiere decir que si a mí no me duele, no es sagrada ante los ojos de Dios, o sea, no es bien vista ante los No, ojos de Dios. yo no creo que vos particularmente, Areli, por lo que acabas de decir, le estés dando a Dios lo que te sobra. Creo que por lo que acabas de decir, tu ofrenda, por más que sea un monto ya estipulado, es una ofrenda significativa para vos. ¿Me explico? Sí. El problema es cuando nosotros le damos a Dios de lo que nos sobra. Ok. Ah, bueno, estos $5 me da igual, tomá, ahí la ofrenda. ¿Entendés? Esa Ajá. actitud. Sí. Pero digo, no importa la cantidad, lo que importa es que para nosotros sea significativo, que realmente tenga un valor sacrificial lo que le estamos dando a Dios. Dios no menosprecia dinero, Dios menosprecia actitudes del corazón. Entonces, si yo llevo $2.000 de ofrenda, pero a mí esos $2.000 me sobran, Dios lo ve con desagrado, porque no se trata de la cantidad, se trata del corazón, de lo que hay acá adentro. Pero esa viuda llevó 50 centavos, pero era significativo lo que estaba dando. Para ella era todo el dinero que tenía. Entonces Dios lo vio con agrado eso. Porque la ofrenda significativa da a entender muchas cosas. La viuda dio todo lo que tenía, dio todo el sustento que tenía, y eran 50 centavos. Y la actitud que detrás de eso es: yo confío en que Dios me va a proveer. Yo confío en que doy esto, que en cantidad no es mucho, pero es todo lo que tengo. Porque el quien me suple a mí es Dios. El que me sostiene es Dios. Eso lo conmueve a Dios. Eso lo conmueve. Entonces, es importante remarcar esto. La ofrenda significativa es la que para mí tiene un valor. No estoy dando lo que me sobra. No estoy dando, qué bueno, a ver, ¿qué le puedo dar? ¿Qué puedo dar de ofrenda? Ah, agarro esto y sí, lo doy. Esa actitud de dar lo que te sobra, o sea, te da igual haberlo dado o no, porque te sobra. Eso es lo que Dios en este pedacito de la palabra nos exhorta, nos anima a dar de manera sacrificial. Si lo que estamos dando para nosotros es significativo, sin importar la cantidad, tiene valor para Dios. Amén. Tengo una pregunta, pastor. Sí. Entonces, cuando, por decir, planificamos nuestra ofrenda, se podría decir que es porque es como prioridad para nosotros. Entonces, cuando planificamos nuestra ofrenda o diezmo. No, no está mal planificar la ofrenda. No, no, para nada. No. Lo importante es, a la hora que vos planificás la ofrenda, con qué corazón lo haces. ¿No? Eso es lo importante. Eh, Hay gente que tiene estipulado un diezmo y una ofrenda, ¿no? Y bueno, Areli decía algo similar también. El tema es que no está mal estipularlo, planificarlo, pensarlo. Lo que tenemos que cuidar es el corazón con el que lo hacemos. Si para ti esa planificación de esa ofrenda, ese monto, es significativo, está bien. Si para ti eso es algo que a vos realmente tiene un valor, eso que le está dando, no es que algo que te sobre, que bueno, le pongo esto, le pongo 5 porque ya está, doy algo, ¿no? Esa no es la actitud. Y digo, así sean $2.000, o sea, la actitud del corazón lo que Dios está viendo. Y cuando yo le doy a Dios de lo que yo tengo, le doy lo mejor que tengo. Eso es. Sentir en la ofrenda que estoy dando, que le estoy dando lo mejor que tengo para darle. Quizás son $5, pero es lo mejor que tengo. ¿Me explico? Y no que sean 2.000 y que sean algo que, bueno, porque tengo un montón, así que le doy 2.000 para que vean que yo doy mucho a la iglesia. ¿Entendés? O sea, esa es la actitud del corazón. Pero la ofrenda tiene que tener un condimento sacrificial.
La ofrenda tiene que tener un condimento sacrificial, siempre, siempre. Pregunta, pregunta. Sí, Por ejemplo, como las personas que no tienen que ofrendar y prefieren mejor no ir a la iglesia porque no los vean que no pasaron a ofrendar. bien. Primero, si no, yo no tengo cero, ¿no? Digo, bueno, yo no trabajé esta semana, no cobré, no tengo dinero. eh, por lo menos voy a ofrecer mi corazón al Señor, ¿no? Por lo menos voy a estar ahí junto con mis hermanos, adorándole, porque no importa si tengo o no tengo, yo amo a Dios y quiero adorarle junto con mis hermanos. Ok, buenísimo. A ver, no pasar a dar una ofrenda no significa absolutamente nada, porque yo quizás en mi corazón no tenga hoy una ofrenda que dar, pero en mi corazón decía, Señor, qué lástima no tengo para darte hoy, y me pesa en mi corazón. Y eso va a hacer que seguramente la próxima, quizás Dios pueda proveerme para que pueda ofrendar, ¿no? O sea, no altera. Lo que digo es, el momento de la ofrenda, la cantidad no importa, importa el corazón que tengo, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, pero tengo 25 centavos, tengo un cuarto nada más para ofrendar. Pasá y ofrendalo, si es lo único que tenés. Dáselo al Señor. Señor, esto que tengo a mis ojos es poquito, pero esto es lo que tengo, tomá. ¡Wow! Para Dios es significativo eso. Para Dios es hermoso. Porque no le negamos lo que tenemos. La ofrenda es un principio del corazón, refleja a ver, la gente que está en la iglesia y que ve a los demás que pasan, no sabe lo que pasa por el corazón de la gente, ¿sí? Por lo tanto, no importa lo que ellos piensen. Lo que importa es qué ve Dios, que Él sí observa nuestro corazón. Cuando uno pasa a dar con generosidad, con un corazón agradecido, con un corazón que reconoce la providencia de Dios, con un corazón que no le niega nada al Señor. Dios eso lo ve. Y esa ofrenda le es agradable, no por la cantidad de dinero, sino por el corazón que el Señor ve en nosotros. Amén. Aleluya. Bueno, dos, dice profecía de Cristo que se cumplió, ya lo vimos, ¿no? La justicia. Ay, Jerusalén, que apedreas a tus profetas y matas a los que te son enviados, ¿no? Dijo Jesús, se lamentó. Y ese año 70, la destrucción del templo, se cumplió esa profecía. La ofrenda puede transformarse en una rutina para nosotros, dice el 3. Señale pasos prácticos para que cuando ofrendemos recibamos la aprobación del Señor como la viuda. Y ahí dijimos, el corazón correcto, la ofrenda, agradecimiento, dar sacrificialmente, etc. Bien, cerramos con esto. Revisión general. 7.6. Responda con una verdadero o falso, ¿ok? 1. Jesús fue ungido por primera vez en Betania. Verdadero. Falso. 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 Tómala. Sí, porque eran 2 veces, ¿se acuerdan? Muy bien. 2. Judas desaprobó el derroche de María. Verdadero. 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 3. Jesús supo aceptar la ofrenda tan costosa. Verdadero. 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 La algarabía de la gente en la entrada de Jesús a Jerusalén fue momentánea. Verdadero. Verdadero. Fueron los que después dijeron crucifícalo, ¿no? 5. Jesús purifica el templo 2 veces. Verdadero. Verdadero. El maestro superó siempre la astucia de sus enemigos. Verdadero. Verdadero. En la resurrección el creyente contará con un cuerpo asexuado. Eso fue lo que yo no entendí, que es asexuado. Lo busqué en el diccionario y por todos lados. Yo puse A verdadero. significa no. A significa no. ¿Sí? Asexuado quiere decir que no tendrá sexo, no va a ser ni varón ni mujer. ¿Me explico? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Ok, yo puse verdadero, pero estaba con que no sabía qué era eso. La sexualidad tiene que ver con la humanidad, con lo temporal, no con lo eterno. ¿Sí? En la eternidad seremos asexuados. ¿Amén? ¿Está bien? Así que aquellos que están casados, aprovechen.
Nada de andar negándose ni nada de eso. Aprovechen. Amén. Ok. Bien. 8. Las filacterías eran cajitas que contenían porciones bíblicas. Verdadero. 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 9. Ofendemos a Dios cuando damos poca ofrenda. Falso. 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 10. Abel y Zacarías son el primer y el último justo muerto. Verdadero. Falso. Verdadero. 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 Muy bien, amados. Tenemos lección 8 y 9 para ya terminar, ¿eh? Próximo miércoles terminamos.